Hola, mi nombre es Maribeth Gorin, psicóloga de John Tracy Center en Los Ángeles. Voy a resumir aquí los puntos fuertes de la charla sobre el manejo de las emociones difíciles. Al enfrentar una pérdida de un sueño significativo, se maneja un proceso de duelo por el sueño perdido. El diagnóstico de hipoacusia de su hijo representa una pérdida de un sueño esencial. El duelo conlleva una serie de emociones difíciles, las cuales no son problemas por resolver, no son patológicas, sino que son sanas, necesarias e inevitables. Cada estado emocional no viene en una secuencia predecible, sino que viene por estados que llegan porque son detonados por eventos en la vida. Cada estado emocional tiene su propósito y se siente de forma única en cada individuo. Por ejemplo, la ansiedad produce energía y la búsqueda de respuestas y recursos. El miedo promueve el apego fuerte al hijo y la renovación del compromiso para con él o ella. La ira nos ayuda a superar la timidez y la cohibición para poder abogar efectivamente por nuestros hijos. La manera más útil de trabajar e invertir el duelo es de buscar una comunidad de familias y de adultos con hipoacusia que nos acompañen y nos orienten en esta etapa más difícil de nuestras vidas. Gracias.